entonces con esta serie de temas que traemos cada domingo, Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y estamos, hermanos, ubicados en el capítulo número 16, de las buenas obras. Y hoy estoy terminando el párrafo número 7. Este capítulo habíamos dicho que tiene 7 párrafos. Y hermanos, nosotros estamos ubicados en lo que se conoce como la doctrina de la soteriología, la doctrina de Cristo. Y ahí hemos visto algunos aspectos de lo que conocemos como el ordo salutis, el orden de la salvación. Y esta es una de ellas, las obras, de las buenas obras. Y hermano, hemos visto el párrafo 1, la norma de las buenas obras. Y ahorita vamos a volver a ver esas normas. ¿Cuál es la norma de las buenas obras? La importancia de las buenas obras. ¿Por qué son importantes? Lo habíamos visto en el párrafo 2. Párrafo 3, la causa de las buenas obras. ¿Qué es lo que las causa? Y dijimos que si una persona no está regenerada y si no es en Cristo, entonces no son buenas obras. La limitación de las buenas obras. Habíamos visto que aunque el creyente ahora puede hacer buenas obras, esas buenas obras están limitadas. Están limitadas a la unión con Cristo, porque si hacemos nuestras buenas obras desligados de Cristo son malas obras. Es decir, aún las buenas obras del creyente son malas si no es que las hacemos a través de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Párrafo 5 veíamos también la limitación de las buenas obras. Punto número 2, veíamos una segunda limitación y lo veíamos hace 8 días, al igual que la aceptación de las buenas obras. ¿Por qué el Señor acepta nuestras buenas obras? Solamente porque son hechas, porque Él las hace en Cristo y pasa. Nosotros somos solo como un canal, mi amado hermano. Tú no tienes buenas obras, yo no tengo buenas obras. Las buenas obras que tratemos de hacer son solamente porque pasan a través de este canal, y lamentablemente este canal está sucio. Entonces por eso esa obra es aceptada solamente porque estamos en Cristo, hermanos, solamente por eso. Es decir, aunque estas obras pasan por nosotros, pero salen manchadas, son aceptadas por el Padre solo porque estamos en Cristo. Si no, no las aceptaría tampoco. Estas buenas obras dijimos que también van a ser recompensadas, pero el problema también es que estas obras, al ser evaluadas, porque vamos a presentarnos todos ante el tribunal de Cristo, muchas van a ser rechazadas, y las personas, muchos creyentes, yo espero no, pero muchos creyentes van a perder coronas, van a perder recompensas, hermano, por la manera como se hicieron las cosas. Y creo que el párrafo número 7 nos va a aclarar, es decir, aunque el título es las buenas obras de los inconversos, y vamos a hablar hoy de esas buenas obras que hacen los inconversos. Y usted diría, ¿y por qué lo va a llamar buenas obras? Si ni siquiera son buenas obras las de los creyentes, ¿por qué le pone buenas obras ahora a los de los inconversos, a los no creyentes, a los impíos? Por una razón que vamos a mirar ahora, hermano. Pero esas buenas obras de los inconversos nos van a ayudar a entender las buenas obras del creyente. Yo quise tomar este párrafo 7 y darlo en una sola exposición. Yo hubiera podido en el párrafo 1 y 2 tomar el párrafo 7 y salir, porque prácticamente inclusive lo mencionábamos para poder aclarar las buenas obras de los creyentes y compararlas con las buenas obras de los impíos, y que por qué se les llama buenas obras allá. Bueno, vamos a leer el párrafo porque yo quiero que miremos estas secciones. Tiene 6 secciones y vamos a mirarlas en esta mañana. Párrafo número 7 dice así, título de las buenas obras de los inconversos: las obras hechas por hombres no regenerados, o aquí inconversos o no creyentes, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para el fin o un fin correcto que es la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas
y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Ay, Santo Cristo. Vamos a ver si aclaramos un poco el punto, hermano Jackson, lo que hablábamos el miércoles. Sección número 1. Son obras buenas en la gracia común. Muy importante comenzar afirmando eso. Se le llaman obras buenas a las obras de los inconversos, a las obras de los no creyentes, porque esas obras son buenas en la gracia común de Dios. Recuerden que nosotros, o por lo menos la teología reformada, porque yo me he dado cuenta en la teología arminiana que a mí me han refutado y me han dicho que ¿dónde está esa gracia común de Dios? ¿Cuál gracia común? No la encuentran en la Biblia. Hermano, es tan sencillo como esto. Hay dos tipos de gracia, la gracia común y la gracia especial. Nosotros, por ser regenerados, por ser de Dios, tenemos la gracia especial que es a través de Jesucristo. Entonces tú y yo hemos recibido esa gracia especial porque somos de la familia de Dios, porque Él nos ha regenerado a nosotros. Pero hay otra gracia que Dios tiene con el mundo inconverso, es decir, con su creación. Porque Dios hizo la creación y no la abandonó, sino que Dios la sigue cuidando. De tal manera que la Biblia registra que Él le da de comer a los pajaritos. Y la gracia común uno la puede entender fácil. Cuando Jesucristo dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Quiere usted ver una gracia especial de Dios? ¿Se acuerda? No recuerdo cuál de las plagas de Egipto, pero hubo, creo que fue de las tinieblas o cuál sería, pero hubo una que le llegó, creo que las tinieblas, si no estoy mal, que solamente le llegaba a los egipcios, pero no le llegaba, creo que todas, ¿no? Que no le llegaba al pueblo de Dios. Es decir, ahí había una gracia especial de Dios cubriendo a su pueblo, pero obviamente estaba en esa parte cayendo una ira sobre los impíos. Ahora, si Dios, mi amado hermano, no tuviera esa gracia común, ¿cómo Él iba a sostener esta creación? Y hermano, con esta gracia común es donde se cae, se cae la teología de la prosperidad. Porque le voy a decir una cosa, el impío, con su esfuerzo, con su dedicación, llamémosle, pongámosle con su religiosidad, porque ellos son religiosos de alguna manera, con su disciplina, con sus estudios, con todo esto y con su entrega y dedicación, aún ellos usan lo que se llama el pensamiento positivo y la confesión positiva, ellos adquieren riquezas. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia de la teología de la prosperidad trajo todo eso y lo filtró por la palabra de Dios ahora. Hermano, Dios bendice materialmente al impío como al creyente. Es más, puede que en ese sentido le dé más al impío, lo bendiga más materialmente al impío y no tengan congojas, como decía el Salmo 74. Puede ser que no tenga congojas y puede ser que el creyente sí, porque Dios tiene una manera de disciplinarlo. Dios ama a los que disciplina, corrige a los suyos, no a los otros, porque a los otros los tiene para el tiempo final. Entonces es muy importante que entendamos eso. Las buenas obras, pongamos comillas pues, las buenas obras de los inconversos están bajo la gracia común. Y entonces eso es lo que dice la primera sección de este párrafo. Dice, las buenas obras hechas por hombres no regenerados, entiéndase ahí, hombres no creyentes, hombres impíos, inconversos, no regenerados, no han nacido de nuevo. Y sabe, hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no son regenerados, entonces son impíos. Y hoy día la mayoría de las iglesias está llena de gente impía. Son igualitos, hermano, que el mundo, solo que tienen una iglesia donde ir y un pastor al que les saca el dinero. Eso es lo único que hay. Claro, allá
¿quién le saca el dinero? Obviamente pues los impuestos, en este caso yo leí algo de un pastor que me llamó la atención. Lo traigo solo porque me acuerdo. Él estaba él estaba inquieto porque hay muchas páginas y muchos pastores que están en contra del diezmo, y entonces él estaba diciendo, interesante, pero ¿por qué están en contra del diezmo? No, porque es que ese pastor se hizo rico, porque ese pastor, bueno, y comenzó a hablar. Ahora él no está defendiendo eso, pero lo que él está diciendo es bien interesante, porque toda esta gente que condena a los pastores porque tienen carro, casa y todo eso es impresionante. Ellos no condenan a los impíos que se hicieron ricos a costa de las mismas personas, de ellos mismos. Un ejemplo, ellos no dicen por qué será que el dueño de Bavaria es supermillonario, pero ellos se toman todas las cervezas allí y va todo el dividendo para allá. Bueno, las apuestas que ven, bueno, todo lo que usted puede ver, hermano, realizado por los impíos, porque ellos consiguieron plata. ¿De dónde la cogieron? Del pueblo. Y ellos tienen casas y tienen todo, pero no dicen nada de eso, pero sí atacan a un pastor. Obviamente yo estoy en contra de eso, ustedes lo saben, pero me llamó la atención eso. Hermano, por muy malo que sea el hombre, siempre habrá algo bueno en él. Ya usted me va a decir, uy, pastor, espere un momentico, espérese. Ojo, por favor, estoy hablando de la gracia común. No estoy hablando de la salvación, no estoy hablando de algo bueno para la salvación. Estoy hablando de la gracia común. Por muy malo que sea el hombre, siempre el hombre, en la gracia común encontraremos algo bueno. ¿Y por qué? Y rápido aquí, porque Génesis 1:27 y el 31 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios creó al hombre a su imagen, es decir, lo capacitó para que el hombre pudiera actuar y funcionar con un diseño que Dios lo hizo. Y dice aquí inclusive que todo era bueno, es decir, aún los impíos, todo el hombre, toda la creación fuimos hecho bueno. Obviamente el hombre cayó. Pero note esto, cuando él cae en Génesis 3, ¿usted cree que él perdió la imagen de Dios? ¿La semejanza? No, porque en Génesis 9:6, más, pero traigamos este nomás. Génesis 9:6 nos dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, la Biblia siempre sigue registrando que el hombre es hecho, aunque está caído, pero sigue siendo hecho a imagen de Dios. Es decir, el hombre tiene la imagen de Dios, aunque de una manera deteriorada, manchada por el pecado, y por eso es que el hombre hace y deshace, pero tiene la imagen de Dios. Y yo soy de los que creo que aún en esa parte de esa imagen de Dios, ahí internamente hay algo que se llama la ley moral de Dios. Y entonces voy a Romanos 2:14. Porque en Romanos 2:14 encontramos, dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley, es decir, no la tienen los gentiles, por lo menos la ley escrita. Ahora dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, no, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ojo, ¿cómo si no tienen la ley van a hacer? Y dice aquí por naturaleza lo que es de la ley. Ahora él nos dice por qué. ¿Por qué lo hacen así? Dice que estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando Dios hizo al hombre totalmente, a pesar de que él cayó, él lo hizo a imagen y semejanza de Dios, y a pesar de que él cayó, él conserva esa imagen y esa semejanza deteriorada. Por eso el ser humano él es muy maldadoso y hace muchas cosas malas, pero él tiene cosas buenas. Y él tiene una conciencia que lo acusa o lo defiende cuando peca. Yo me acuerdo de mi suegra. Cuando recién comencé a ir donde ella... Bueno, cuando yo la conocí éramos novios, yo todavía no era pastor, pero ya después, cuando... sí, a la otra vez, después de que nos casamos, yo ya fui pastor rapidito. Entonces, cuando yo iba allá, yo recuerdo porque en Santander, hermano, esa palabra grosera que ustedes conocen, eso es normal. Yo al comienzo no entendía, pero es normal. Tan pronto yo llegué, inmediatamente hay unas gallinas ahí, estas, bueno, y las espantó. Este perro y así. Y yo le dije, mira, aquí hablan así.
Y claro, yo comienzo a encontrarme con toda la gente y todos hablan así, tienen esa palabra ahí en su boca, HP. Y para ellos es normal, pero me llamó la atención que una vez yo iba entrando a la cocina, estaba allá y ella echó la madre así, como nosotros decimos, ¿no? Y cuando me vio a mi hija, así, de una vez se tapó yo, y siempre como con ese respeto, ¿no? Y con ese temor, ¿pero qué pasa aquí? Ahora, hermano, no solo ella, usted conoce una cantidad de gente pervertida, pero mala, mañosa, y hace obras de caridad, y hace cosas buenas. Como yo les dije la vez pasada, es la manera como Dios frena al hombre. Esto que está aquí, que es la conciencia, que lo acusa y lo defiende, la manera para Dios frenar el pecado. Usted se imagina, hermano, si Dios con la gracia común no frenara el pecado de la humanidad, nosotros no tendríamos control. El mundo se hubiera reventado hace rato en su maldad y se hubiera destruido. Usted no ve esta gente que es que países, hermano, y es que esto yo digo, pero ¿dónde cabe? Usted dice, el hombre tan inteligente que es, pero ¿dónde cabe que el hombre mismo haga armas y ahora levante guerras para ensayar las armas y ahí destruyen cantidad de gente y los matan? Hace rato no veo noticias, de tal manera que yo no sé cómo va Medio Oriente, pero la última vez iban ya 7.000 muertos, yo no sé ahora, quién sabe el último dato en esa guerra. Y muchos dicen, no, es que es la manera de poder ellos, porque hay fábricas que están haciendo armamento, y entre más ellos destruyan y se destruyen, ¿cómo es posible, digo yo, hoy día lo que está pasando en Colombia, cómo es posible que para robar a una persona ni siquiera le dicen deme lo que tiene, sino que primero le meten la puñalada y ahora sí pase? Primero lo matan y ahora sí lo roban. Uno dice, ¿cómo? Hermano, aún así Dios está frenando esto. Mire, las leyes del hombre, Dios las pone para el freno. Si no hubiese un freno de esta manera, si el hombre no tuviese un freno en su corazón, en su mente, que por muy impío que es, llega un momento donde dice, uy, no voy más allá. ¿Qué hay en la cabeza de este hombre que aquí en un barrio de Cali, el día de las velitas, hermano, cogió una niña de 15 años, la violó y la descuartizó luego, aquí en Cali? A esas personas uno pudiera pensar que Dios como que les habla un poquito y se van de cabeza en su pecado. Hermano, ahora va esta fuerte. Si tú y yo, que somos regenerados, que tenemos una palabra, que tenemos al Espíritu Santo, y aún así caemos en desvergüenza de esos pecados. El pecado es muy cruel, hermano. Usted lo tiene ahí, yo lo tengo, es una víbora que está dentro de nosotros. Así que la gracia común lo que habla es de ese freno. El freno que Dios tiene que poner. Por eso la confesión pues nos dice así: las obras hechas por los hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, ¿ven? Dios las ordena y por eso ellos las hacen. Y esas buenas obras de los impíos son de utilidad para otros. Le voy a poner un mal ejemplo. Pero cuando estuvo Pablo Escobar en su auge, ¿acaso no hubo una economía que se levantó, por lo menos en Medellín? ¿Y por qué? Porque todos gozaron del dinero de ese hombre. Mal habido, pero hubo una economía bollante, se dice. Entonces, aunque son malos, esas buenas obras que ellos hacen, Dios las usa para el beneficio inclusive de los demás. Ahora, ellos en ocasiones harán las cosas que Dios ha ordenado y que son útiles. Y mire lo que dice la Biblia, y le voy a presentar algunos ejemplos acá. Primera de Reyes 21, 25. Primera de Reyes, todos estos textos están en la confesión, que no hay problema. Primera de Reyes 21, 25, voy a leer. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab. Note lo que está diciendo, ninguno de los reyes fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Acab fue el rey más malo. Dice que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque tenía una mujer. Ay, espero que alguien aquí no la tenga, no. Porque su mujer Jezabel, dice que su mujer lo incitaba. Ahí se asusta. No, es que mucha gente confunde el espíritu de Jezabel solamente con adulterio y fornicación y eso.
Esa es solamente una partecita. El espíritu de Jezabel más bravo es querer dominar al hombre. Aquí se hace lo que dice la mujer. Y hay hombres que son tan sumisos que por no tener problema con la mujer hacen lo que ella dice, y eso ya es espíritu de Jezabel. Dice que su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable. Note esa palabra delante de Dios, Dios mío. Dice que caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿cuáles son las palabras? De una maldición que le venía. Le dijo el profeta cómo iba a morir y lo que iba a hacer con su familia. Cuando él oyó estas palabras, mire lo que hizo Acab. Rasgó sus vestidos. Ahí usted ve como un creyente, ¿no? Rasgó sus vestidos, puso silicio sobre su carne, ayunó, lo que muchos de nosotros no hacemos, durmió en silicio y anduvo humillado. Es decir, usted lo ve como que se entregó al Señor. Y dice la escritura allí, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Note, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre esta casa. ¿Cómo? En lo que hizo bueno, digámoslo así, un impío, lo que hizo bueno, hermano, le trajo una bendición a él y a su familia, y aún al pueblo de Israel, porque no lo destruyó. El Señor dijo, después lo haré, no con él, porque se humilló. Es decir, hermano, el impío puede hacer actos buenos, como este, pero es impío. El mayor impío que uno puede ver en la Biblia, que terrible, pero así es. Y por eso el Señor, otra vez, ese versículo terrible, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque el mismo Judas echó fuera demonios, predicó la palabra, fue apóstol de Jesús, participó de la cena la última noche. Pero ¿cómo terminó? Ahorcándose, suicidándose, porque era un impío. ¿Ve cómo Dios permite buenas obras en los impíos, aún para beneficiar a otros? Hay otro ejemplo acá que es Segunda de Reyes 10. Segunda de Reyes 10 dice, ese es el caso de Jehú. Dice que Jehová dijo a Jehú, otro rey, por cuanto has hecho bien. ¿Cómo? Es Dios el que está diciendo que Jehú es un rey muy malo, pero dice que Jehú hizo bien. Estamos en Segunda de Reyes 10:30. Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, y uno se queda, uy, ¿cómo así? E hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, porque la profecía que le dio Dios a Elías era, ve, yo voy a levantar a Jehú, y Jehú va a acabar con la casa de Acab, y él hizo eso. Es decir, la profecía que le dio Elías de que aún a la Jezabel se le iban a comer los perros, iba a caer, y todo eso pasó. Eso pasó en el reinado de Jehú. Y entonces Dios dice, bueno, usted hizo lo bueno, todo esto. Pero luego dice, hermanos, aquí, o sea, por cuanto hizo eso, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Vea qué bendición, hasta 4ª generación sus hijos van a estar ahí porque hiciste lo bueno, Jehú. Ahora mire, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿Ve? Por eso ahí sería, el peca, reza y empata. Más o menos así, mucha gente hace así. Aquí hace lo bueno, pero luego hace lo malo. Ahora, Jehú en la historia, un hombre impío. No fue un hombre recto delante de Dios. Ahora miremos Filipenses 1:15. Traigamos a Pablo, Filipenses 1:15. Yo sé que cuando yo leía esto entraba en conflicto, pero ahora ya no tanto. Todavía, pero no tanto. Es lo que dice Filipenses 1:15. Está hablando Pablo aquí y él dice, mira, a algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contención. ¿Cómo? ¿Usted puede ver pastores predicando a Cristo, pero lo hacen por envidia y por contención? Y luego dice, pero otros de buena voluntad. Ya vemos, hay dos clases de predicadores.
Los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahí están las dos clases de predicadores. Pero note, ¿qué pues? Pregunta Pablo. Usted y yo contestaríamos, no hay que acabar con esos malos. Sí. Pero Pablo dice, ¿qué pues? Hermano, mire, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. Por eso le digo que es difícil entender este texto, no tan claro. Pero usted puede ver ahí, y lo que está diciendo Pablo es aquí, mire, no importa la motivación de ese predicador. Es más, él va a predicar y si está en una motivación equivocada, yo sé que va para el infierno. Este lo hace con una mejor motivación y Dios ya lo llamó a eso. Luego Pablo dice, mira, no importa. No sé si es por el celo que había o la urgencia que tenía Pablo en su corazón de que el Evangelio se extendiera, de que el Evangelio fuese predicado y él quería cumplir la gran comisión a todas las naciones. Pero él llega a decir, mira, así lo haga por otros motivos. ¿Sabe de qué me gozo yo? Que él está predicando el Evangelio. Y cuando yo leía eso, yo otra vez tenía que entrar a esto, que lo hemos discutido mucho acá nosotros, y es lo siguiente, pero ¿cómo puede haber salvación en una iglesia impía? Es decir, donde un pastor es impío. Pero hermano, esta gente predica algo el Evangelio, no correctamente, pero algo hablará del Evangelio. Y Dios en su gracia especial va a sacar de allí, o va a permitir que muchos conozcan el Evangelio de Dios. Entonces yo no me puedo cerrar, porque es que hay algunos reformados que se cierran y dicen que no. Yo he escuchado a algunos decir que no, prácticamente es esto, si no son calvinistas no son salvos, es decir, pero los arminianos, hay muchos arminianos que son honestos, que son sinceros, no tienen tal vez un buen conocimiento de la teología y pueden pelear y pueden debatir, como ayer estaba debatiendo con alguien ahí por el Facebook y hasta diciéndome a mí que ese calvinismo es del diablo y que no sé qué y todas las cosas, por eso yo publiqué algo también por ahí. Lo pueden tratar a uno mal, hermano, y yo con amor les digo, bueno, estoy un poquito mal. Tal vez no conoce muy bien la doctrina de la salvación. Porque si algo me ayudó a mí, hermano, estar de este lado, es por haber entrado a conocer la doctrina de la salvación. Y cuando yo conocí la doctrina de la salvación, me basta solamente la doctrina de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, me bastan solamente con Biblia en mano para saber, hermano, que esto es verdad, que esto no es un error. Pero claro, como la iglesia se humanizó tanto, porque todo esto que busca la doctrina de la gracia, darle solamente la gloria a Dios. Poner al hombre por el suelo, humillarlo, hermano, y que busque solo a Cristo y la gloria es para Él. En cambio en la otra, le dan cierta capacidad al hombre de elección. ¿Qué hacemos con Pablo entonces, hermano? De todas maneras yo me gozo. Y él estaba pensando, no sé si en la gracia común, pero dice, Dios permite muchas veces estos falsos predicadores. Hermano, mire, yo he estado en iglesias, estuve en una iglesia, pero hoy día hermano hoy día yo la miro y yo le digo, pero ¿qué pasó? Muy falsa esa iglesia, pero yo estuve casi 5 años ahí. De hecho, entonces hice un comentario por ahí en una de sus páginas y me bloquearon ahí mismo. Así que hermano, yo no puedo caer con todo el peso porque yo fui engañado. De hecho, en las iglesias que yo estuve anteriormente, porque si usted me pregunta a mí, yo estuve en 5 ministerios diferentes antes de llegar a la Reforma. Y en esos ministerios algo aprendí, vi algo bueno, yo veía pastores buenos, veía otros que no, y ahí estaba, algo aprendí, hermano, había algo allí. Yo bueno, no me puedo cerrar totalmente. Y Dios es tan fiel, hermano, que me sacó en todo ese, lo que decía de tumbo en tumbo. Yo sé que aquí usted también tiene la misma experiencia, muchos tienen la misma experiencia de tumbo en tumbo hasta que Dios lo sacó. Así que muchos allá, el Señor los va a sacar. Hermanos, sigamos orando por esto. Y por eso las iglesias reformadas se están creciendo porque mucha gente está saliendo ya, están entendiendo y están saliendo. Así que aprovecho una cuña aquí para decir, hermano, por favor, todos, en el nombre del Señor se lo digo, vamos a participar de los estudios bíblicos en casa el nuevo año, que arrancaremos la 3ª semana del mes de enero. ¿Por qué? Si Dios nos da la vida, ¿por qué? Porque es la manera de entregar este evangelio que Dios nos ha entregado, darlo a los otros. Pero si usted se cierra y no quiere participar,
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sesiones 2, 3 y 4. Y toca así, hermano. Ellas nos hablan de que no cumplen, es decir, las buenas obras de los impíos no cumplen con el estándar bíblico para hacer buenas obras. Y otra vez vamos a repetir el estándar bíblico para las buenas obras. Entonces dice esa parte, esos párrafos 2, 3 y 4, dice, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, enfatizamos aquí, corazón purificado por la fe, se requiere de fe, pero para poder tener fe necesita un corazón purificado, lo que dice la confesión, es decir, haber sido regenerado, haber nacido de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, ¿qué obra va a tener? Entonces las obras que Dios recibe es que tienen que nacer de fe, es decir, de un corazón purificado. Ahora le doy el texto. 2. Y no por ser hechas de una manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué son obras malas de los impíos? Porque no la hacen correctamente. La manera correcta de hacer las obras es conforme a la palabra de Dios. Es decir, cumplen la voluntad de Dios. Y número 3, y no para un fin correcto que sería la gloria de Dios. Es decir, lo dijimos claramente, para que una obra sea aceptada delante de Dios, para que sea llamada buena obra, la persona primero tiene que hacerlo con fe, es decir, tiene que ser regenerada. La persona tiene que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, debe conocer las Escrituras. Y la persona debe hacerlo con una motivación correcta, que es la gloria de Dios, nada más. Todo lo que haga, cualquier cosa, es porque quiero glorificar a mi Dios, hermano. Ahora para Navidad usted va a dar un regalo, yo no sé, le va a ayudar a alguien con algo, hermano. Usted, ¿por qué lo va a hacer? Si no lo hace para la gloria de Dios, no es la motivación correcta. Ahora, la pregunta es, ¿los inconversos hacen esto? No. Los inconversos no pueden hacer las obras por fe porque no son regenerados. Los inconversos no pueden hacer sus obras de acuerdo a la palabra de Dios porque no la tienen, no la conocen. Y mucho menos lo harán para la gloria de Él. Entonces vamos a mirar algunos pasajes aquí. Hebreos 11, 4 al 6. ¿Usted sabe qué le pasó a Caín? Dice que Caín ofreció una ofrenda mala. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero vamos a ver aquí por qué. Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, hermano, no nos matemos aquí porque muchos teólogos se matan. ¿Qué fue y cuál fue la diferencia? La diferencia está en el corazón, hermano. Uno era regenerado y el otro no. ¿Por qué Abel sí? ¿Por qué Caín no? Porque Abel estaba regenerado y Caín no. Por eso Caín hizo lo que se le dio la gana. Caín no fue a buscar un cordero. Hermano, el que no es regenerado hace lo que se... En la iglesia todavía hay personas que hacen lo que se les da la gana, no de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué será? Es que las obras no son de acuerdo a lo que yo creo que debe ser, sino a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué no hacemos esto? Una pareja que se ve de aquí, por eso me tenía azarado ya el hombre. Hasta una vez se atrevió a decirme que por qué no me ponía otro color de otra corbata. Ya, como si la corbata estuviera la unción. Yo por respeto a ustedes me pongo una corbatica, pero quisiera quitarme. Yo no respeto a los de Tuluá, pero yo no llevo corbata para Tuluá. Pero más después voy a llevar, tranquilos. Volvamos, Hebreos 11. Dice, por la fe, y eso es importante, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿vio? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Luego dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado, porque lo traspuso Dios, y antes que lo hubiera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se da cuenta? Por la fe no pudo agradar a Dios, hermano. Por la fe tú y yo podemos agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mucha gente cree que es que la fe es una fuerza que yo hago. No, la fe nace de un corazón puro, hermano. Y si quieren lo vamos a mirar
Romanos 14, 23, lo conocen. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿ven? Pero primera de Timoteo 1, 5. Mire, aquí está. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. El amor nacido de corazón limpio, o sea, un corazón regenerado. Ese es el propósito del mandamiento, el amor, pero nacido de un corazón puro, limpio. Y de buena conciencia. Solo el corazón puro tiene buena conciencia y de fe no fingida. Solo el corazón puro tiene buena conciencia y tiene una fe que es pura, es decir, no es fingida. Ahora vete acá, de las cuales cosas, es decir, de esas tres, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué mucha gente se apartó a vana palabrería y muchos predicadores? Por esto. Ojalá sea cierto lo que yo escuchaba esta semana. Pero no sé si usted conoció al anciano Jonás, que murió en enlace. Escuchaba a alguien decir, mira, ese hombre lo hizo correcto y ese hombre ningún problema, el problema fue el hijo. Y yo escuchaba un comentario decir que eso se está viniendo abajo, que ya no tiene lo mismo que antes. Gloria a Dios, que se cierra ese canal. Porque por ese canal se encargó de popularizar al mundo entero la teología de la prosperidad. Y los pastores avariciosos salieron. Y los pastores que querían fama y querían tener iglesias grandes salieron. Y ahí comenzaron todos esos grupos de células, de G12, de no sé qué, de esto y lo otro y todo para crecer. Todo, hermano, materializado. No nació de un corazón puro. Se desviaron. Yo estuve ahí y le doy gracias a Dios. Yo me acuerdo tanto en el 2002, me encuentro con un pastor. Dice, ¿de dónde vienes? Yo le dije, de tal iglesia. Dije, bienvenido. Aquí usted sí va a ser prosperado. Aquí usted sí va a conseguir dinero. Así me lo dijo. Y yo por 4 años le creí. Y salí más pelado que antes cuando entré. Gracias a Dios, gloria a Dios. Porque le aseguro que si yo hubiera conseguido dinero allá, allá estaba, hermano, una iglesia grande aquí en Cali, siendo falso. Gracias, Padre, por sacarme de allá, Señor. Bendito Dios. Y aquí hay muchos que también salieron de ahí. Amén. Oramos por ellos, que salgan. Ay, que salgan, Dios mío. Es que eso fue lo que yo dije en una página. Y le doy gracias a Dios porque es que el apóstol de ese ministerio estaba quejando que muchos se le han ido y estaba como herido hablando, y yo le dije, ¿sabe qué? Y ojalá muchos salgan más. Me bloquearon ahí mismo como a la hora. Primera de Corintios 13, 1 al 3, ahí está, hermano. Mire, la motivación correcta para las buenas obras. ¿Cuál es la motivación correcta? Nacido de corazón puro de fe, la voluntad de acuerdo a la palabra de Dios y para la gloria de Dios. En 1 Corintios 13, 1 al 3 encontramos esto. Porque podemos ver las dos cosas, lo contrario y lo que dice. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ahora lo podemos trasladar. ¿Qué es no tener amor? No tener el corazón regenerado donde nace el amor. ¿Lo notó, mi hermano? Ahora yo pregunto, ¿el mundo secular tiene amor? Sí, externo, ficticio. Pero el amor verdadero que habla está aquí. ¿Quién tiene el amor verdadero de Dios? Aquel que fue regenerado, aquel que tiene un corazón puro, aquel que tiene a Cristo en su corazón, en otras palabras, ese tiene. Entonces dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiene, y no sirve para nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y tuviese toda la fe, ¿vio? Tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. ¿Ve que es posible? Aunque esto es una exageración, obviamente. Y no tengo amor, nada soy. Es decir, puede haber una persona que tenga la fe, hermano, y haga milagros, señales y prodigios, pero si él no es regenerado, eso no sirve para nada delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y si repartiese todos mis bienes, porque hay gente que le gusta ser generosa, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, las únicas obras que sirven son las de un corazón regenerado, es decir, en fe. Si no, no sirven. Por eso ahí podemos ver lo contrario, y la mayoría de los impíos hacen las obras de esta manera. No son hechas para la gloria de Dios. Podemos ver Mateo 6, del 1 al 6.
Entonces, ¿para quién no son hechas? Miremos ahí, Mateo 6, del 1 al 6. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ahí comienza el Señor diciendo, ojo que la justicia o las buenas obras aquí, porque justicia y buenas obras son sinónimos, guardaos de hacer vuestras buenas obras delante de los hombres para ser visto de ellos. Jesús le está hablando a su pueblo. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, un creyente puede hacer obras para ser visto de los otros, pero pierde la recompensa. Pero hay creyentes que harán sus buenas obras para agradar a Dios, para la gloria de Dios, que es diferente. Por eso dice aquí, cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Mucha gente lo hace para ser alabados por los hombres. Como los influencers. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, note acá, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Sí ve? Si la va a dar con la derecha, esconda a la izquierda. Más o menos es una metáfora, pero para decirnos, hermano, nadie tiene por qué saberlo. Dios. ¿Sabe cómo han robado a muchos? ¿Cómo los han atracado? Que nosotros tuvimos que cortar eso con nuestras hijas. Vamos a un centro comercial, pide una comidita ahí, y la sirvieron y la foto, y de una vez se va para el Facebook, para Instagram, o yo no sé qué cosa por allá. ¿Y cuánta gente que está detrás sabe, ya sé dónde están ubicados? Y ahí están, en ese mismo instantáneo. Yo le digo a mis hijas, primero no me gusta publicar lo que yo como, ya, entonces por favor. Porque puede ser que para algunos dicen, mire lo que está comiendo el pastor, pobrecito no tiene más plata, o de pronto alguien va a decir, uy, no, está comiendo el diezmo de la iglesia. Entonces es mejor no. Porque por todos lados le van a tirar a uno. Entonces, ¿sí o no? Mejor no. Yo le digo a mis hijas, tomémonos la fotico, pero publíquela cuando salgamos del centro comercial o cuando lleguemos a la casa, caramba. Te publica, hoy me pagaron, voy a reclamar plata. Ahí tiene la hermano. Bueno, estamos hablando de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Dice que para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y otra, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Se da cuenta, todas estas obras que hacen los hipócritas gentiles, todo es para ser vistos de los hombres. El Señor les dice, mira, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Yo quería orar para que el pastor me viera, y su esposa vino y oró y yo lo vi, ya, esa es su recompensa. Usted quería que yo lo viera, ya lo vi. Pero alguien ora por el pastor en su casa. Yo no lo vi ni sé nada, pero él va a tener recompensa en el cielo. Y no lo publicó. ¡Qué bueno! Y otra vez corrijamos. A veces encuentro personas y pastor, ay, lo amo tanto, estoy llorando por ti. Yo digo, sí, hermana, 7:24. Lo amo mucho, pastor, Dios lo bendiga. Ya, hermano. ¿Por qué quiero publicar lo que hago? 1 Corintios 10:31, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sesión número 5. Dios, las obras de los impíos, Dios no las acepta porque son inmundas. Pero las del cristiano también, sí, pero estamos unidos a Cristo. Oh, Padre. Hey, hermano, qué bendición estar unidos a Cristo. Qué bendición. En cambio, el impío no está unido a Cristo, entonces lo que él hace es inmundo. Dice así, esa sesión 5 de este párrafo 7 que estamos viendo. Son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Esas obras que ellos hacen, como no son para la gloria de Dios, como no son de acuerdo a la voluntad de Dios y como no nacen de un corazón puro, es decir, no son en fe, esas obras entonces son inmundas, Dios no las puede aceptar. Por tanto, son por tanto pecaminosas, no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. No agradan a Dios, por lo tanto nadie puede decir que va a recibir algo o una gracia de parte de Dios. Tito 1:15. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. ¿Se da cuenta? Nada. Hermano, para el impío nada es puro, así que qué bueno va a poder estar haciendo él.
Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Note, el impío para él nada le es puro, su mente y su conciencia. Su corazón está corrompido, así de que todo lo que haga bueno, entre comillas, que nosotros lo vemos como bueno, en la gracia común, hermanos, es inmundo. Ahora el texto conocido, Isaías 64, 5 al 6, que es aplicado para Israel, pero lo podemos aplicar para los impíos también. Dice Isaías 64, 5, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Está hablando a Dios. Dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Ahí está Israel pecando por largo tiempo. Luego dice, ¿podremos acaso ser salvos? No, si hubiera por el pecado, no. Luego dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, pongan ahí buenas obras, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que produce un corazón impío, que todas sus obras Dios las ve como trapos inmundos. Ya que yo a veces miro qué es un trapo inmundo y lo que más se cree, porque en esa época no usaban toallas higiénicas, entonces se cree que el trapo inmundo era un trapo que se ponían para el tiempo del periodo menstrual. Y creo que no lo iban a lavar, sino que eso quedaba manchado, entonces tenían que botarlo como inmundo. Hermano, la obra del impío es así, asquerosa. Desechar eso, porque no sirve. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando los hijos de Dios oran es el gozo del Señor, hermano, pero cuando un impío ora es abominación. Mire, y no me da temor decir esto, pero si en este salón hay una persona impía, es decir, no es regenerada, no ha nacido de nuevo, lo que usted cantó y oró es una impiedad delante de Dios, una abominación. Dios no lo aceptó. ¿Y qué tiene que hacer? Arrepentirse, pedirle perdón al Señor y decir, Señor, ayúdame entonces. Pero si usted es regenerado, hermano, usted lo hizo para la gloria de Dios, lo hizo con fe y lo hizo acorde a la voluntad de Dios. Y como estamos unidos a Cristo, entonces ya el Señor nos acepta. 5 minutos más le voy a tomar. Por ser pecaminosas no son dignas de recibir la gracia de Dios. A Romanos 9, 16 y 18, ya lo hemos visto aquí en los miércoles, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí no está diciendo que Él va a tener misericordia del que vea que hace obras mayores. No, dirá, mire, no importa lo que haga el hombre allá, Dios va a tener misericordia del que quiere tener. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Tito 3:5. Esto es muy importante que lo recordemos. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Es decir, cualquier obra que haga el impío, el inconverso, no es apto para recibir la gracia de Dios. Yo no sé qué va a hacer la Iglesia Católica con esto, porque ellos creen en las obras meritorias de derogación, que habíamos visto la vez pasada, 15 días. Y sesión número 6 para ir terminando, hermanos. Le podemos poner a esa última sección, el inconverso es responsable de hacer buenas obras. Ay. Porque hasta ahí pudiéramos decir, no, pues entonces digámosle que no haga nada. Dice, lo que ya hemos venido hablando, y a pesar de esto, es decir, de todo lo que se dijo, hablándole al impío, y qué bueno que se dijo, todo es malo, nada. Y a pesar de todo esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y más desagradable a Dios. En otras palabras, el impío debe hacer buenas obras. Si no las hace, es más pecaminoso y va a recibir mayor condenación en el infierno. Así que el impío le toca, o se arrepiente, si quiere ser salvo y no ir al infierno,
o para no chamuscarse mucho, es una metáfora obviamente, para que lo pongan en donde hay menos candelas, si se puede decir así, haga buenas obras entonces. ¿Le tocan? Sí, hermano, si el impío hace buenas obras, va a ir al infierno, pero se le va a meter menos candela. Y usted, ¿cómo es? ¿Hay grados acaso de condenación? Sí, hermano. Veré que lleguemos allá a ese lugar. Hay grados de condenación. Yo antes pensaba que no, pero ahora, porque yo decía, no, todo el mundo le va a chamuscar igual. No, hay grados de condenación, hermano. Aún en eso Dios no es injusto. Hay grados de condenación. Bueno, todos son malos, obviamente, todos son malos, pero recuerde, en la gracia común Dios permite las obras buenas de los impíos para un bienestar. Y por eso Dios de alguna manera no la va a recompensar, sino que sería una especie de recompensa, digamos, en el infierno. Ah, pero aquel hermano que se torció totalmente y hasta ese le va a ir peor. Miremos algunos salmos, algunas citas. Salmos 14, 2 al 5, la Convención habla de estos dos salmos, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora noten, todos se desviaron, hablando de los impíos. Aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no, pero entonces cuando dice eso, porque esto es importante, ahora en el versículo 4, note, todos se desviaron, y eso es lo que sabemos nosotros del impío. Pero ¿por qué no pensamos en el versículo 4? No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ahora, ¿por qué pregunta Dios esto? Porque Dios espera que el impío tenga discernimiento de lo que está haciendo mal y se corrija. ¿Cómo así? Todos se han corrompido, ¿y es que acaso no tienen discernimiento? Que hacen todo eso. Dios espera que las personas se corrijan. Cuando hicieron algo malo les duela y algo, hermano. Yo conozco muchos impíos que han llorado por algo malo que hicieron. Salmo 36, 2 al 4 es lo mismo, parecido. Salmo 36, 2 al 4 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. En eso él se lisonjea. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ahora note, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Por qué dice esto? Que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Parecido, se ha vuelto como un loco, como un demente. Otra vez, ¿no tiene discernimiento? ¿Acaso no es sabio que él fue creado para hacer el bien? Dice, ha dejado de hacer el bien. O sea, Dios esperaba que ellos hicieran el bien. Dios espera de los impíos que hagan el bien. Y en su gracia común, obviamente. No para la salvación, sino para su gracia común. Terminamos. ¿Por qué Dios los castiga por no hacer buenas obras si no pueden hacerlas? Termino con esa pregunta. ¿Por qué Dios los castiga por no hacer buenas obras si no pueden hacerlas? Porque ahí viene inmediatamente el arminiano y nos va a decir eso. Yo lo sé. Traté de elaborar una respuesta. Porque ante Dios son responsables toda su vida. Son caídos en Adán, como lo habíamos visto la vez pasada. Perdieron la capacidad, pero no perdieron la responsabilidad de hacer el bien. Ante Dios somos agentes responsables todo el tiempo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué Dios los va a castigar? Por hacer malas obras o por esas buenas obras que ellos hacen, si ellos no pueden hacer buenas obras. ¿Por qué los va a castigar? Porque son agentes morales responsables. Caídos, pero somos agentes morales responsables, hermano, delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La gracia de Dios en nosotros. Esa es la única diferencia. Y que entonces ellos van a vivir para agradar a su carne, y tú y yo vamos a vivir para agradar al que nos salvó, a nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos.